tripsina. Esto nos va a dar un desequilibrio antiproteasa, que es en la cual va a darnos una destrucción del tejido pulmonar. Las manifestaciones clínicas nos hace, según en dónde esté localizada, se va a dividir en 4 principales, que es las características del centro acinar, que es una afectación de la parte proximal de los acinos y principalmente por biomasa o tabaquismo. La paraseptal se afecta la parte distal, pero la proximal es normal. La panacinar, la afectación se expande uniformemente por todo el acino y principalmente por factores genéticos. Y la irregular, que tiene una distribución anormal del daño. Su característica del enfisema, que es una dilatación y destrucción de la pared alveolar, y sus manifestaciones clínicas, antes se utilizaba como dos relaciones, que era el soplador rosado y el soplador azul. Esto según la característica que presentaba el paciente. Al soplador rosado se le consideraba así por la dificultad que tenía al respirar y por ende se ponía un poco rosado cuando intentaba respirar por unos breves segundos. Sus características clínicas principales es un aspecto caquéctico, disnea progresiva, rubicundez, tórax en tonel, esto debido a la hiperinsuflación por atrapamiento del aire, expiración prolongada y uso de los músculos accesorios respiratorios. En cambio, la bronquitis crónica, su definición tal cual es clínica y es por tos y expectoración crónica de al menos 3 meses al año durante al menos 2 años consecutivos. Es frecuente en los fumadores y habitantes de ciudades afectadas por la contaminación. La fisiopatología de este es que el humo del cigarro o de la biomasa activa los macrófagos alveolares. Estos macrófagos alveolares van a ser inducidos a producir interleucina 8 y esta interleucina va a modificar a los neutrófilos. Además, va a producir una proteína 1 quimiotáctica de monocitos, que es la MCP1, así como interleucina 1 beta y factor de necrosis tumoral alfa, que activa la ruta del factor nuclear, que este es NF-κB. Este factor nuclear generalmente está implicado en la inflamación, en la proliferación, en la recuperación de las células y en la supervivencia celular. Una vez todo afectado esto, nos va a dar a la inflamación. Después de la inflamación, nos va a dar una destrucción alveolar. De otro lado tenemos a las células epiteliales. Estas células epiteliales van a producir TGF beta. Este va a modificar a los fibroblastos y nos va a producir fibrosis. Y el EGF, que nos va a producir mucina, y esta es la sobreproducción de moco. Principalmente nos hacía mención que la sobreproducción de moco y la inflamación van a ser de las principales causas de la bronquitis crónica. Manifestaciones clínicas, tenemos de la bronquitis crónica al fenotipo del abotago azul. Este por sus características de dificultad a la respiración y nos generaba cianosis. También tenemos otras características como la hipoxemia, la hipercapnia, la abnulación, la obesidad. A comparación del enfisema, este va a presentar obesidad, del edema, de la hipertrofia cardíaca y del edema periférico.
En el diagnóstico se debe de considerar a todo paciente que tenga disnea, tos crónica o producción de esputo, antecedentes de infecciones recurrentes del tracto respiratorio inferior y o antecedentes de exposición a factores de riesgo para la enfermedad, pero es obligatorio una espirometría que muestre la presencia de la relación post-bronquidilatador de menos de 0.7 para establecer el diagnóstico de POC. En las pruebas que nos hacía mención, teníamos pruebas diagnósticas iniciales, aparte de la espirometría, que es la prueba de broncodilatadora y la radiografía de tórax. Las pruebas diagnósticas adicionales puede ser una gasometría arterial para ver cómo están el pH, la función de respiratoria en relación al CO2, el análisis de sangre y orina. El electrocardiograma era para tener complicaciones en corazón y la determinación de alfa-1 antitripsina sérica. Estas pruebas de la enfermedad van a cuantificar la gravedad, estimar el pronóstico, monitorizar la evolución de la función pulmonar y la respuesta al tratamiento y valorar la gravedad de las exacerbaciones. En la espirometría nos hacía mención la GPC, que es una prueba no invasiva que cuantifica el flujo y el volumen de la capacidad vital, que es la cantidad de aire que puede ser inhalado y exhalado. Se debe de realizar esta prueba generalmente antes y después de usar un broncodilatador inhalado. ¿En quiénes está indicado realizar esta prueba? Debe de ser en toda persona mayor de 40 años que presente una combinación de disnea, tos y producción de esputo, sobre todo si cuenta con antecedentes con exposición a tabaco, polvo ocupacional, combustible de biomasa e historia familiar de enfermedad pulmonar crónica o presencia de comorbilidades asociadas. ¿Cómo se va a diagnosticar por medio de la espirometría? Va a ser la relación del flujo aéreo por la PEV1, que es el volumen expiratorio forzado en un segundo, entre PVC, que es la capacidad vital forzada, y esto nos debe de dar menos de 0.7. En dado caso, bueno, le voy a cambiar en dado caso de que no sea mayor a 0.7, no va a ser diagnóstico de POC. Pero si presenta antecedentes de tabaquismo y en relación a biomasa, se debe de realizar otra prueba. Después mencionaba que de 3 a 6 meses. En cambio, si presenta menor a 0.7, se debe de dar como POC confirmado. Sus niveles de gravedad de la limitación del flujo aéreo del EPOC, según la GOLD, nos hacen en 1 leve, 2 moderada, 3 grave y 4 muy grave. En 1 leve es mayor a 80%, 2, que es la moderada, es mayor a entre 80 y 50%, la 3, que es grave, es de 50 a 30%, la muy grave, que es menos de 30%. En las pruebas principales tenemos la radiografía de tórax. Esta, vamos a encontrar hallazgos radiológicos, que es la hiperinflación. En la hiperinflación es el aplanamiento del diafragma en la vista lateral e incremento de volumen del espacio retroesternal. A su vez, tenemos la hiperlucidez pulmonar y una disminución de las marcas vasculares. Nos hacía mención que se deben de pedir dos vistas o dos proyecciones, que es la anteroposterior y la lateral.
En pruebas, según la GPC y la GOLD, debemos de tener dos escalas. Una es la escala del disnea modificada del MRS, que nos marca sobre las complicaciones que pudiera tener la disnea en la vida cotidiana. 0 es la ausencia de disnea excepto al realizar ejercicio intenso. 1 es la disnea al andar deprisa o al subir una encuesta poco pronunciada. 2 es la incapacidad de mantener el paso de otras personas de la misma edad caminando en llano o plano debido a la dificultad respiratoria o tener que parar para descansar al andar en llano al propio paso. Después de este punto de 2, se debe de clasificar como disnea significativa, ya que tiene alteraciones en la vida diaria. La 3 es tener que parar al descansar al andar unos 100 metros o a los pocos minutos de andar en llano. 4, la disnea impide al paciente salir de casa o parar o hacer actividades físicas como vestirse o desvestirse. Esta escala generalmente nos va a dar una predicción sobre las hospitalizaciones y las exacerbaciones en pacientes con EPOC, pero es de poca utilidad para el diagnóstico. Nos hace una relación que los pacientes que tienen mayor de 3 puntos tienen más altas de hospitalizaciones que los que tienen menores a 2 puntos. El otro cuestionario es de la calidad de vida y tenemos al CAT, que es una suma de puntajes de 0 a 40. Menor a 10 es el impacto bajo de la EPOC. La mayoría de los días son buenos, la enfermedad impide al paciente hacer una o dos cosas que quería, dos de varios días a la semana. Mayor de 10, el impacto medio a alto de la EPOC. Y este es un cuestionario que debe de realizar el paciente y ver en cuál él se clasifica. Por ejemplo, en el primero nos pone de nunca toso a una valoración de 0 y al mayor, que es una valoración de 5, como siempre estoy tosiendo. No tengo flema, es una valoración de 0 y tengo en el pecho completamente lleno de flema, es una valoración de 5. Y así con cada uno de estos. El test de CAT está diseñado para medir el impacto de la EPOC en la calidad de vida de una persona y esto cómo va cambiando a través del tiempo. Esto de calidad de vida nos va a estar relacionado con el tratamiento no farmacológico que se le puede dar al paciente según las actividades que pueda realizar. El tratamiento del paciente estable lo vamos a dividir en dos, en tratamiento farmacológico y tratamiento no farmacológico. Primero, pues ya dijimos que el diagnóstico va a ser por los síntomas, los factores de riesgo y por la espirometría. El manejo inicial va a ser un tratamiento no farmacológico que se va a dividir en 3 tipos de pacientes, que ahorita se los voy a explicar, que es el paciente A, el paciente B y el paciente E. Este no es. El paciente A es un paciente en el cual va a tener de 0 a unas exacerbaciones moderadas sin ingreso hospitalario y su CAT va a ser menor a 10. El paciente B va a tener lo mismo de 0 a una exacerbación moderada, pero con un CAT mayor a 10. Y un paciente E que va a tener mayor a 2 exacerbaciones moderadas o con un ingreso hospitalario. Para el paciente A va a ser esencial el cese de consumo del tabaco y actividad física. Esta actividad física se puede realizar como andar en bicicleta, caminar, natación suave, de 3 a 5 veces por semana, y puede realizar elevamiento de pesas ligeras, bandas elásticas y entrenamiento respiratorio específico.
En el paciente B y E va a tener una rehabilitación pulmonar. Esta rehabilitación pulmonar se va a dar por el ejercicio aeróbico y de fuerza, entrenamiento respiratorio con las técnicas de adecuada respiración, control de disnea, técnicas de tos eficaz. La educación al paciente, el apoyo psicosocial y nutricional. A estos tres tipos de pacientes se le debe de aplicar la vacunación. La GOLD nos especifica que se debe de dar la vacunación anual contra la influenza, la vacuna contra SARS-CoV-2, la vacuna contra neumocócica conjugada, vacuna contra el virus sincitial respiratorio, la vacuna contra la tosferina y la vacuna contra el herpes zóster en mayores de 50 años. Según se debe de vacunar, bueno, se debe de vacunar contra toda persona contra neumococo para evitar que se desarrolle neumonía adquirida en la comunidad. Y se debe de vacunar contra influenza, ya que disminuye el número de exacerbaciones, de hospitalizaciones y disminuye la mortalidad respiratoria para todas las causas posibles. Después del manejo inicial, tenemos el ajuste de la terapia no, de la terapia farmacológica. Del tratamiento farmacológico se va a clasificar otra vez en los tres tipos de pacientes, A, B y E. Según la GOLD del 2025, nos hace este cambio porque nos pone en conjunto a los pacientes C, D con el E. Esto los hace en un solo grupo que es el E, a comparación de la guía de práctica clínica que tiene el grupo A, B, C, D, que es el que maneja. Tenemos para el grupo A, solo se le va a dar un broncodilatador. Para el grupo B, se van a dar los medicamentos LABA más LAMA. Y el E, que va a ser el conjunto de un LABA más otro LABA. Les voy a poner los medicamentos que se consideran LAMA y LABA, que los tenemos aquí. Los LABA son un beta 2 adrenérgicos de la acción larga, como el salmeterol, formoterol, indacaterol y olodaterol. Y en cambio, el LAMA es un anticolinérgico de acción larga, como el bromuro de tiotropio. Y estas son cada una de las dosis que se puede utilizar. Para los que solo necesitan un broncodilatador, que es el grupo A, se va a dar un broncodilatador de acción corta, como puede ser el bromuro de hipertropio, y antagonistas beta 2 adrenérgicos de acción corta, como el salbutamol y terbutalina. La exacerbación, según la OMS y la GOLD, definen como un evento agudo caracterizado por un empeoramiento de los síntomas respiratorios del paciente que va más allá de las variaciones normales en el día a día y que lleva a un cambio en el tratamiento farmacológico. Las bacterias más comunes es Haemophilus influenzae, Moraxella catarrhalis y la influenza. Tenemos esta simplificación de cómo se debe de clasificar con 1 severa, 2 moderada y 3 leve, según la presencia de los criterios. Los criterios va a ser el incremento de la disnea, el incremento del volumen del esputo y el incremento de la purulencia del esputo. Para los pacientes 1 y 2 debe de recibirse una antibiótico terapia
y hospitalizarse. Para los pacientes 3, no debe de recibir antibiótico y puede tratarse de forma ambulatoria. Para los diagnósticos diferenciales principales entre el EPOC y el asma bronquial, en el EPOC vamos a tener el inicio en la mediana edad de la vida, síntomas levemente progresivos y que aumentan con el ejercicio, en el caso de la disnea, historia de tabaquismo, la limitación del flujo aéreo no es habitualmente irreversible. En el asma bronquial, por su dado caso, tenemos el inicio a temprana edad, frecuentemente en la infancia, los síntomas varían de un día a otro, puede haber síntomas nocturnos o primera hora de la mañana. Se asocia con alergias, rinitis y o eczema. Historia familiar de asma. Y pues, eso sería toda de mi parte, de EPOC, pero ahorita mi compañero les va a hablar sobre asma. Dudas de época. Aquí en esto nada más recuerden que no solamente el tabaquismo, sino también el efecto biomasa es muy importante interrogarlo. Y pues sí, obviamente, las guías Gold, yo nada más hay un punto en el corte, quédense con el 80% en la espirometría, para que no se confundan con lo de asma. Algunas guías dicen 80, otras 70, pero hagan como uniforme eso, y quédense con 80 en el corte. Acuérdense entonces de la fisiopatogenia de esta patología y lo que comentábamos. ¿Qué pasa con la vía aérea, no? Esta situación de fibrosis y de bronquitis que hay en el EPOC, es muy importante comentarla, dado que, bueno, la obstrucción fija que genera nos va a dar patología obstructiva, pero no reversible a los broncodilatadores. No reversible significativamente, porque hay hasta un 25 a 30% de respuesta con salbutamol. Y en el EPOC también, de los tratamientos que comentó su compañero, recuerden el tiotropio, ¿no? El tiotropio, recuerden mucho también, o sea, todos los anticolinérgicos nos ayudan mucho a secar secreciones, tanto para asma como para EPOC, pero en EPOC preferimos más los anticolinérgicos porque tienen un mayor efecto que los beta 2 agonistas, aunque les digo, sí responden en cierto grado, pero responden. Entonces, y lo que comentábamos también ayer, medicamentos como el bupropión, para ayudar a eliminar el tabaco, ¿no? Remodeladores, esteroides, lo demás es adyuvante. La verdad es que no hay tanta mejoría. Una persona ya con cambios fibróticos en pulmón se puede ver beneficiada en casos graves de pulsos, pero ya cuando llegan a una función pulmonar baja, menor del 30 al 25%, dependiendo de qué, pues de las comorbilidades y de la clínica, ya son candidatas a trasplante. La mayoría no llega a esto y pues recuerden el uso de oxígeno también entre la respuesta que nos da para el intercambio y también un poquito como dilatador, ¿no? El oxígeno. Bueno, ¿tienen alguna duda de EPOC? ¿Todo bien? Bueno, si todo está bien, vamos a continuar con asma, por favor. Bueno, pues ahora vamos a iniciar con asma y pues bueno, esto es una patología que pues, hemos visto pues en la cultura popular. Por ejemplo, yo pues este personaje que es Stevie de Malcolm en el medio y pues por si recuerdan pues en algunos episodios como que le daba sus dos shots a su salbutamol. Bueno, ahora sí pues vamos a iniciar definiendo a la patología. Le puedes dar en la siguiente, Samuel, por favor. Y pues bueno, mencionaba que esta es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias en la que participan diversas células y mediadores inflamatorios. Ahora, está larga esta definición, pero yo quiero que se queden con tres cosas, que son los puntos rojos que marqué ahorita.
que se caracteriza por la hiperactividad de la vía aérea y obstrucción del flujo aéreo. Esta va a ser reversible, que ocasiona síntomas respiratorios recurrentes. Esos síntomas van a ser las tos, las sibilancias, la disnea y aumento de trabajo respiratorio durante la noche. Y pues bueno, como les mencioné, estos 3 puntos en la espirometría va a ser importante, que lo vamos a ver más adelante. Y pues eso sería toda la definición. Bueno, ahora vamos a hablar de los factores de riesgo. Mencionaba que esta va a tener una predisposición genética por inmunoglobulina E, y pues es importante preguntar acerca de sus antecedentes familiares en la primera línea, y preguntar acerca de si sus familiares presentan asma o incluso las alergias. Y pues otro factor de riesgo que mencionaba es la exposición prenatal al humo. Ahora, ¿cómo se puede agravar esta enfermedad? Bueno, mencionaba que con la genética, la edad de inicio de los síntomas, la atopía, que en este consiste que hay una mayor predisposición genética a las alergias, la exposición a los activadores como el polvo, el polen, los ácaros y las enfermedades respiratorias, y ya por último la enfermedad por reflujo. Bueno, ahora ya hablando de la epidemiología y salud pública, mencionaba que en la exacerbación vamos a tener 2 tipos, que es la lenta y la rápida. En la lenta estará el 80%, y este está relacionado a las infecciones virales. En cambio, en la exacerbación rápida está relacionado a los alérgenos y los fármacos. Ahora, si estamos hablando en la edad adulta, va a haber una mayor predisposición en las mujeres, pero si estamos hablando en la edad pediátrica, estamos hablando de los hombres. Siguiente, gracias. Bueno, ahora sí, hablando de la fisiopatología, pues vamos a ver que tenemos una imagen, que es la imagen de la derecha. Bueno, pueden ver que hasta arriba está el antígeno. Puede ser un factor irritante o como tal un alérgeno, y puede ser como el polvo, el polen o una infección viral. Entonces, aquí las células dendríticas lo que van a hacer es que las van a captar y las van a presentar a los linfocitos, y aquí en esta imagen nos pone al TH2. El TH2 va a liberar citoquinas que van a activar a los eosinófilos, y los linfocitos B más que nada van a atraer a las inmunoglobulinas, que principalmente la de las alergias es la E. Ahora, un pilar en esta fisiopatología es la histamina, ya que la histamina esta va a ser liberada por los mastocitos, y pues al momento de que se libere la histamina, lo que va a hacer es que provocará una broncoconstricción, y provocará también los 3 puntos que tengo en rojo hacia la izquierda, que dice edema, broncoconstricción y una producción excesiva de moco. Ahora, no solo eso, sino que también se activan factores factores proinflamatorios, y en este caso los leucotrienos. Y en la imagen de la izquierda tenemos una parte que es normal y la otra que es ya con asma. Entonces, como pueden ver, en el asma pues hay una disminución de la luz. Entonces, esto pues es más que nada por el edema, la broncoconstricción y la producción excesiva de moco. Ahora, ya hablando de las manifestaciones clínicas, mencionaba que al momento de que nosotros estemos auscultando, vamos a encontrar sibilancias. Otro síntoma es la dificultad para respirar, la opresión del pecho, la tos y la expiración prolongada. Ahora, mencionaba que cuando esta enfermedad se agrava, vamos a tener la actividad de los músculos accesorios, que van a provocar el broncoespasmo. Y otra cosa que también se enfocaba es en el asma nocturna, ya que cuando los pacientes, bueno, aquí más que nada es por la variación circadiana. Aquí en la noche hay una disminución del cortisol, que esta es una sustancia antiinflamatoria. Entonces, si esta está disminuida, va a aumentar más que nada la actividad del asma, y otras sustancias que también están, bueno, aquí más que nada aumentadas, es la melatonina y y la actividad eosinofílica. Y bueno, otra cosa que también vamos a encontrar es la hiperextensión del tórax en tóner, y pues si nosotros realizamos un examen otorrinolaringológico y ocular, vamos a encontrar la secreción nasal acuosa, aspecto de mucosa rosada pálida y los cornetes hipertróficos.
también vamos a encontrar un surco nasal transverso. Y pues ahí están las imágenes de cómo se presentan los pacientes. Ahora, para nosotros hacer un diagnóstico, bueno, aquí hay dos cosas, que si nosotros estamos hablando de un menor de 6 años, lo que se va a realizar solo es se va a dar un diagnóstico clínico y ya hacer un tratamiento con unos vasodilatadores, pero si estamos hablando de un paciente mayor a los 6 años, se realiza, aparte de lo clínico, que ya lo sospechamos, lo confirmamos con la espirometría, que aquí va, más que nada va a buscar el flujo vital forzado, y pues, bueno, vamos a ver también lo de Tifenao, que más adelante voy a hablar un poco de él, y también el flujo de expiratorio forzado. Ahora, ya hablando en la espirometría, pues quiero que recuerden los 3 puntos que mencioné en la definición, que pues tenemos el patrón obstructivo, y aquí vamos a encontrar el FEV 1 menor del 80% del esperado, y el TIFNAU vamos a encontrar que en los adultos va a ser menos del 0.75 y en los niños 0.9. Otra cosa que también mencioné es de que este es reversible, por lo tanto, si nosotros damos un broncodilatador, vamos a ver una mayor mejoría, y pues aquí menciona que es un FEV1 de más del 12%. Ahora, en la hiperactividad, pues aquí menciona que hay una disminución del FEV1 mayor al 20%, y pues aquí vamos a encontrar también la broncoprovocación en la espirometría. Bueno, y otra cosa que quiero que recuerden es esta escala, ya que dependiendo, bueno, sí, dependiendo de qué parte está, podemos realizar el tratamiento. Esa es la escala de Gina, y pues aquí vamos a dividirla en dos, tanto la intermitente como la persistente. En la intermitente, esta vamos a encontrar que los síntomas diurnos, la medicación de rescate y los síntomas nocturnos se van a presentar, pero menos de 2 veces en el momento, y pues aquí también mencionaba que en la función pulmonar va a haber, bueno, será mayor del 80%. En esta parte de la clasificación no existirá una exacerbación, pero si estamos hablando ya de una leve persistente, aquí los síntomas diurnos, la medicación de rescate y los síntomas nocturnos se van a presentar más de 2 veces, y también mencionaba que aquí la función pulmonar será mayor del 80%. Aquí sí va a presentar las exacerbaciones por año o menos. En la moderada persistente, aquí menciona que los síntomas diurnos, los síntomas nocturnos y la medicación de rescate se van a presentar diariamente, y pues en la función pulmonar mencionaba que es del 60 al 80%. Ya si estamos hablando de la grave, aquí igual se presentan diarios, pero aquí la función pulmonar va a ser disminuida menos del 60%. Ahora, ¿cuándo se va a hospitalizar el paciente? Pues aquí menciona que primero se tiene que mantener una saturación mayor al 90%. También se hace en los pacientes que tienen una disminución del estado de conciencia, y el FEV1 o el PVF es menor al 60%. Solo se va a dar de alta cuando este es mayor al 70%. Ahora, ya hablando del tratamiento, pues aquí vamos a tener dos grupos de medicamentos, que son los beta-agonistas y los corticosteroides. Primero, en los beta-agonistas podemos ver en la parte de la izquierda que se va a liberar el GMP cíclico, lo que va a provocar una mayor vasodilatación. En cambio, los corticosteroides lo que van a hacer es que van a inhibir la COX-1, la COX-2 y la fosfolipasa A, provocando que los mediadores proinflamatorios estén inhibidos, y por lo tanto habrá una menor inflamación. Ahora, aquí, bueno, en esta parte ya se ha cambiado en el primer bloque, ya que al principio se daba salbutamol como primer bloque, pero ya en este se cambió, y ahora vamos a tener que se da el formoterol. El formoterol se va a dar junto con un corticosteroide inhalado, y este sería en el bloque 1. En el siguiente bloque podemos ver que ya vamos a hacer una dosis de mantenimiento, donde será una dosis baja. En el siguiente bloque será una dosis media,
Y en el quinto bloque, aparte del corticosteroide dosis alta y el formoterol, se va a realizar, se va a administrar un anticuerpo monoclonal. Pero aquí, en este caso, quiero que recuerden que el tratamiento se va a dividir en dos, el de exacerbación y en el de manejo. En este caso, aquí será de manejo. Por lo tanto, el salbutamol no se da en el primer bloque. Pero si estamos hablando en pacientes menores de 12 años, sí se da al momento de nosotros estar dando el rescate. Ahora, ya viendo el tratamiento de exacerbación, pues aquí lo importante es de que ahora sí se da el salbutamol, que es el grupo de los short action beta agonist. También se da la oxinogenoterapia, y esta sería, bueno, recuerdan la escala de Gina en la parte donde, de las leves. Bueno, en este caso serían la oxinoterapia y el salbutamol. Pero si ya estamos hablando de una moderada, lo que se va a administrar serían los anticolinérgicos, principalmente ay, se me fue el nombre. Bromuro. Ajá, el bromuro. Y un corticosteroide sistémico. Ahora, si nosotros estamos hablando ya de una grave, se da el sulfato de magnesio y se va a administrar, se va a realizar la ventilación mecánica invasiva, que en este caso los pacientes se van a entubar. Y pues ahora sí, eso sería todo de asma. Dudas, chicos, con asma. Entonces, con el significado, nomás recuerden 4 puntos de asma. El asma es una enfermedad variable. O sea, un día puede estar bien el paciente y el otro día tener una crisis. Acuérdense de los 4 síntomas que nos pueden orientar, que es la tos, las sibilancias, la disnea y la opresión torácica. Normalmente esos síntomas los describen en algún punto los pacientes. Aquí con asma, bueno, cabe aclarar, y ya les había comentado cuando vimos lo de la espirometría, que no hay estudios en menores de 5 años, pero podemos echar mano de la oscilometría en los pacientes menores de 5 que ya sean cooperadores. El resto de los pacientes los podemos clasificar como sibilancias de inicio temprano, sibilancias de inicio tardío, ¿no? Dependiendo sea el caso, con 2 o más eventos que hayan tenido. Recuerden, no sé si comentamos la vez pasada los criterios de Castro Rodríguez. ¿Alguien se acuerda de eso o no lo comentamos? ¿No? Bueno, Castro Rodríguez hizo un sistema de puntuación que es utilizado para la predicción de asma en los niños menores de 3 años, ¿sí? Entonces, estos criterios de Castro Rodríguez tiene criterios mayores y criterios menores. Entre los mayores tenemos que el niño tenga diagnóstico de eczema, en los primeros 3 años estamos hablando, ¿no?, de vida, y el antecedente de asma en papá o en mamá. Esos son criterios mayores. Y vienen 3 criterios, son 2 mayores y 3 menores. Los menores son diagnóstico de rinitis por un médico en los primeros 3 años de vida, sibilancias que no estén asociadas a un proceso infeccioso, no asociadas a resfríos en los primeros 3 años de vida. Y la eosinofilia periférica, cuando yo le hago una biometría hemática y me salen los eosinófilos mayores o iguales del 4% en los primeros 3 años de vida, ese es otro criterio menor. Entonces, los criterios de Castro Rodríguez nos dicen que un criterio mayor más 2 criterios menores nos dan positividad para un índice predictivo de asma que él realizó con estos criterios y que nos van a asegurar con el 77%, si no me recuerdo, de certeza, o sea, nos va a decir, sí, este niño va a padecer asma en la edad escolar, ¿no? Entonces son muy importantes estos antecedentes que se interroguen en el niño porque no tenemos estudios diagnósticos a esta edad. También hubo ¿cómo se llaman? Hay estudios que hicieron hace mucho tiempo. Por ejemplo, hay una corte que se llama la Corte de Tucson. En esa corte hicieron un seguimiento a niños
del año de edad y lo fueron siguiendo cómo iba evolucionando. Ahí dividieron a los niños en sibilantes tempranos, que eran los menores de 3 años, los tardíos, o de inicio tardío, mayores de 3 años, que tuvieron cuadros relacionados con estos síntomas que estamos comentando. Antecedentes también de alergias, atopias o asma en los papás, presencia de rinitis y toda la marcha atópica, ¿no? Desde la dermatitis, la rinitis, la presencia de alergia a la proteína de leche de vaca, etcétera, y luego los cuadros respiratorios también, con sibilancias, tos, opresión o disnea. Entonces los fueron siguiendo y los fueron catalogando, y de aquí, de esta reunión y de este seguimiento a los pacientes, fue que salieron estos nombres para ver cómo se iban a tratar estos niños que cursaban con sibilancias en la edad temprana de la vida. Entonces, la mayoría de estos niños, para los 6 años se les quitaban las sibilancias, ¿sí? Aquí, la mayoría de los niños, obviamente, recuerden cuando vimos anatomía, la vía aérea de un bebé, de un niño, no es la misma que un adulto en tamaño. Entonces, todo va modificándose. Y lo que para un niño significa, por ejemplo, tras un proceso de inflamación, significa broncoespasmo severo, a lo mejor para un adulto ya no, porque el diámetro de esa vía aérea o el calibre de la vía, pues ya está más grande, ¿no? Entonces ya no va a haber síntomas. De ahí también, entonces, que en esta clasificación que se hizo en Estados Unidos, en estos estudios, fueron buscando los fenotipos, y en la actualidad el asma se trabaja así, como con fenotipos. El fenotipo de sibilancias, el fenotipo, por ejemplo, si es un asma de tipo alérgico, si es un asma de tipo no alérgico. Ahora, en la actualidad, esta es la vertiente, trabajar por fenotipos. Entonces, a todos los pacientes al menos hay que pedirles su biometría hemática para ver si hay, y de preferencia la biometría con IgE, para ver si es un asma, un fenotipo de tipo alérgico, cuando hay antecedente de atopia, IgE elevada, los eosinófilos elevados, porque estos son los niños que nos van a responder a los esteroides, son los niños que nos elevan los eosinófilos en el feno, por ejemplo, también. Luego, hay otra característica de un niño que cursa con asma, pero tiene los eosinófilos mucho más elevados, y estos se van a relacionar con casos graves de asma. Entonces, tal vez a estos ya son más como adecuados para un anticuerpo monoclonal, porque ya el tratamiento base que me da la GINA, pues la verdad, o la GEMA, la GINA es la Guía Internacional de Asma, y GEMA es la Guía Española de Asma, y también en México tenemos la GUIMA, que es la Guía Mexicana de Asma. Estas guías nos van a ir determinando como el manejo diario, cotidiano, pero hay niños que se salen del control, y es cuando llegamos ya nosotros a usar los anticuerpos monoclonales. Teniendo los estudios, si es por ejemplo, una variante alérgica de tipo TH2, pues vamos a lo mejor, son casos ya más graves de respuesta alérgica, entonces tal vez sean niños que no les vaya mejor con inmunoterapia, con anticuerpos monoclonales, con ciertas vacunas que nosotros tenemos que ir poniendo, y obviamente estar de la mano también en el tratamiento con inmunoalergias. Otro, por ejemplo, patrón de asma es el neutrofílico. Aquellos niños que están asociados con lo que comentábamos ayer del tabaquismo de tercera mano, tabaquismo de segunda mano, o incluso niños con obesidad. Recuerden que la obesidad es un proceso proinflamatorio que nos va a condicionar entonces también una mayor dificultad para que estos niños se encuentren controlados. La obesidad por sí sola en un niño asmático es igual a mal control. Parte del tratamiento, antes de empezar a subir la dosis de los esteroides, inhalados, etcétera, parte del tratamiento es quitar o disminuir la obesidad en los pacientes, ¿sí? Otro fenotipo que han ahora mencionado o que se está trabajando es los pacientes que tienen asma inducida por ejercicio. Entonces, a lo mejor el niño está súper bien, pero tiene educación física y empieza con la crisis. Entonces, esos niños
se tienen que premedicar para que puedan hacer el deporte correspondiente. Y no hay problema, cualquier persona con asma puede perfectamente realizar deporte. Ahí tienen, por ejemplo, Michael Phelps, por ejemplo, que fue multimedallista olímpico, no sé si lo ubican. Entonces, hay muchas personas que tienen asma y hacen ejercicio sin problema. Pueden ser atletas de alto rendimiento. Y hay otro tipo de asma también relacionado con los AINES. Recuerden que los niños por el síndrome de Reye no se dan aspirina ni ningún otro AINE de este tipo, pero sí es muy importante interrogar, sobre todo en la adolescencia. Además de las hormonas, ese es otro punto clave, las hormonas nos descontrolan a los pacientes con asma, pero también los AINES, es muy importante algún AINE que esté tomando porque los cuadros se logran exacerbar gracias a estos medicamentos. Y bueno, lo que ya habíamos comentado, el asma y la obesidad, ¿no? Entonces, todas las personas se tienen que identificar de acuerdo a su fenotipo porque según esto es el tratamiento. Por ejemplo, el patrón neutrofílico no responde a los esteroides. Y así yo le suba la dosis, pues nunca me va a responder al esteroide, porque recuerden lo que comentábamos ayer, que el epitelio va cambiando con el tabaquismo o con el efecto biomasa. Entonces, el paciente a lo mejor empezó con un patrón eosinofílico, pero al estar expuesto al cigarro puede ir cambiando esta variante celular a neutrofilia. Entonces, un paciente con neutrofilia jamás nos va a responder a los esteroides. Por lo tanto, pues no será el tratamiento de elección para estos pacientes. Tendríamos que ver si se trata de neutrofilia el patrón, pues dar tipos de, por ejemplo, un broncodilatador más lo que comentaba su compañero, algún otro anticolinérgico, más a lo mejor un inmunomodulador, etcétera, dependiendo sea el caso. ¿Qué otra cosa les iba a comentar? Las guías no traen como tal, por ejemplo, el uso de aminofilina, pero en México se utiliza porque a veces no tenemos en los hospitales, eso es así como para que lo conozcan. Y en algunas guías sí está marcado, pero como que las van actualizando y luego lo quitan por los efectos adversos, etcétera. La aminofilina, acuérdense del sulfato de magnesio también como un dilatador importante. En los casos de crisis severas y obviamente hospitalizados y obviamente bajo monitoreo continuo. La aminofilina la dejamos en un bolo inicial y después continuamos en infusión por unos máximos 5 días, pero hay que estar vigilando tanto corazón, o sea, monitoreo cardíaco y también monitoreo renal, ¿no? La uresis, los balances, etcétera. Porque sí podemos llegar a tener toxicidades. Entonces, y el sulfato de magnesio igual en bolos, igual pasando bajo monitoreo, y se puede dar al menos 72 horas. Ese no, muchas veces nos ha tocado que nos piden interconsulta y nos dicen, no, pues le di una dosis, pues no le va a hacer ni cosquillas, ¿no? Al menos hay que mantener el medicamento 48 a 72 horas para los dos, o sea, para el amino y para el sulfato, porque nos rompen, digamos, con el beneficio. Para ver al menos la adecuada respuesta necesitamos 48 horas al menos. Y dependerá mucho de la instauración de la crisis. O sea, siempre pregunten por qué. ¿Por qué fue la crisis? ¿Cuándo empezó la crisis? No es lo mismo que yo haya ido al bosque y me dé una crisis porque estuve expuesto al pino y yo soy alérgica al pino. Entonces ahí tendría yo una crisis de instauración rápida. A que desde hace una semana estoy con infección respiratoria y me desencadenó una crisis. Entonces ya tengo una semana de evolución con un proceso inflamatorio asociado. Las crisis rápidas revierten pronto. Las crisis de instauración lenta, las que tienen ya más de 48 horas, son crisis que tardan más en revertir y serán las que a lo mejor esté yo con infusión de aminofilina, con sulfato de magnesio, etcétera. ¿Qué más les podría decir de asma? Bueno, el asma es una situación que no se quita. Muchas veces dicen, pues sí, mi esposo, cuando llegan a la consulta, ¿no? Oiga, y los antecedentes para preguntar los criterios de Castro Rodríguez en un niño, ¿no? Papá o mamá con asma, pues sí, mi esposo era asmático, pero se le quitó. Entonces, recuerden que el asma es una condición que no se quita. Simplemente que en estos niños o tuvieron presencia de síntomas en la infancia, luego se les quitó, fue porque la vía aérea creció, no porque la patología se quite.
Pero esos niños o esas personas ahora adultas, ¿verdad? Que llegan con nosotros a la consulta, si tuvieron antecedentes de asma en algún momento de la vida, pueden desencadenar otra vez síntomas en la etapa de la tercera edad, ¿no? Los adultos mayores. ¿Por qué? Porque obviamente nuestro volumen pulmonar, nuestro músculo, todo va a ir para abajo, ¿no? Entonces, vuelve a ser uno como niño, ¿no? Como coloquialmente dicen, los extremos de la vida son los que presentan los síntomas con mayor frecuencia. Tanto en asma como en EPOC, es recomendable que a sus pacientes les pongan una cuarta dosis de neumococo. Lo comentaron en EPOC, las dosis de neumococo. En el Esquema Nacional de Salud, la dosis de neumococo está para los 6, 12 y 18 meses. Todos los pacientes que van a un neumólogo particular se les recomienda al menos una dosis extra de serotipos, ya sea de 0,20 o 23 valente, porque la que ponen en el sistema de salud por lo regular es la 7 valente. Entonces, obviamente 20 o 23 valente nos cubre más serotipos de neumococo. Y estas infecciones, si nosotros las podemos prevenir por vacunación, pues tienen los niños una menor posibilidad de infección por estos otros serotipos, sobre todo en los extremos de la vida, y de limitar o disminuir los casos de procesos infecciosos en un momento dado. También para las personas inmunodeficientes se recomienda esta cuarta dosis, ¿no? De vacuna de polisacáridos. Entonces, sí es muy importante tomarlo en cuenta. ¿Qué otra cosa? Obviamente también a los niños con asma se les pide no dormirse con el cabello húmedo, porque eso favorece que la almohada se quede húmeda y tenga después un hongo o algo que están ahí respirando constantemente. La almohada, el cubrecolchón, todo lo que usa el niño con asma necesita ser con protectura, idealmente, ¿verdad? Protección, perdón, antiácaros. Cambiar sábanas y todo una vez por semana al menos, las cortinas, todo lo demás también se tiene que lavar. Para la limpieza se sugiere solamente agua y jabón, ningún detergente, no cloro, no ninguna cosa que esté irritando la vía respiratoria, porque eso puede desencadenar crisis asmática. Obviamente no al tabaquismo, no aves, de ningún tipo de aves, por lo que comentábamos de la citacosis, de la aspergilosis broncopulmonar alérgica, etcétera, ¿no? Todas las cuestiones respiratorias que tienen que ver con microorganismos asociados a aves. ¿Qué otra cosa no para los asmáticos? Pues no pinturas. Por ejemplo, es importante interrogar si tienen efecto biomasa presente, si queman leña todavía en algunas comunidades, basura, viven cerca de aeropuertos, si los papás se dedican a algo que tenga que ver con solventes, por ejemplo, las manicuristas es muy común también. ¿Qué otra cosa? Por ejemplo, decirles que, ahora que fue el grito, ¿no? Que en muchos lugares acostumbran a la quema de castillos o fuegos pirotécnicos, etcétera. Todo esto no debe estar expuesto. Y prevenir en los meses de invierno, darles algún inmunomodulador para que estén mejorando su respuesta ante los microorganismos. Hay, por ejemplo, también asociación con el uso de vitamina D y la disminución de las infecciones respiratorias en la temporada de invierno. Y en cuanto a los lisados bacterianos, como el bronchovaxom, que se puede dar de octubre a febrero, ¿no? Estos son sobrecitos de 10, del día 1 del mes al día 10 se toma uno diario y luego se deja descansar 20 y el siguiente mes volvemos a iniciar el ciclo. Entonces damos 5 ciclos de los lisados bacterianos, también tienen muy buena respuesta. Y obviamente hay niños que también tienen asma estacional, entonces les va mal solamente en el invierno, ¿no? En lo que su vía respiratoria crece o en lo que su sistema inmunológico madura. Entonces, a estos niños es importante dejarles un esquema de esteroide inhalado por todo el invierno, de octubre a febrero, que es la temporada donde más circulan los virus y más infecciones respiratorias hay. Y, por ejemplo, si es asma estacional también puede ser con el inicio de la primavera, deberá ubicarse a cada paciente, porque también en este tiempo con la polinización incrementan mucho los casos de asma y porque también los que vivimos en un lugar como la Ciudad de México, es la temporada en la que hay como mayor cantidad de crisis, porque en la ciudad, no sé si han visto
que se hace como tipo un efecto invernadero con el calor y la cantidad de contaminación que tenemos. Ustedes cuando van llegando a la Ciudad de México se ve como una ahí nata en el cielo impresionante así de contaminación, sobre todo en esta época, por el efecto invernadero que se hace. Entonces también hay muchos casos de exacerbación en ese tiempo. Otra de las cosas es que recuerden que los inhaladores, los MDI, no se dan como el de Malcolm, el del medio. La verdad es que no me acuerdo del nombre, pero el de la primer diapo, no es así. Los inhaladores, los MDI, se tienen que dar con una cámara espaciadora, ya lo habíamos comentado. Recuerden siempre revisar la técnica de los inhaladores. Si quieren hablar de las técnicas de los inhaladores también, podemos dejarlo al final como una clase extra, ya ustedes me dicen, porque cada inhalador tiene su velocidad de salida del medicamento y la técnica para utilizarlo. Entonces, sí es importante que lo conozcan. Antes de subir las dosis, hay que vigilar la técnica, porque muchas veces en eso está la clave. No están haciendo bien las cosas y entonces por eso es que no está funcionando un tratamiento. ¿Qué más de asma, chicos? ¿Tienen alguna duda o algo? Yo les podría seguir diciendo de asma muchísimas cosas más. Pero no sé si tienen alguna inquietud en específico de asma. Doctor. La piedra angular entonces para el asma son los esteroides. A ver, ándale, la del Dr. House. Esa está muy buena. De hecho, en los congresos ya la tomamos así como que la he visto en algunos lugares así como pues de chiste, ¿no? De broma, cuando se empieza a hablar de inhaladores. A ver, Cecilia. Ok, aquí dependerá mucho de lo que hablamos con gasometría. Son los mismos parámetros. Si vives a nivel del mar o no. Si vives a nivel del mar, 88% de saturación o menos, tienes que dar oxígeno. Y si vives a la altura de la Ciudad de México o similar, 90% sería el corte. Pero sí hay que dejarles, porque muchas personas dicen, tiene 90, todavía aguanta. No, porque estás condicionando mayor hipoxia. Entonces, así, o sea, guíate como la gasometría, a la altura del nivel del mar. Y si no, según la altura donde se encuentre. Pachuca o eso, 90. Sí, claro que sí. O sea, ahí, de hecho, el menor de 90 está en asma severa. O sea, ves que te dividieron ahí asma leve, moderada y grave. Cuando vienen en menores de 90 es un riesgo inminente de complicación. O sea, ya cuando hay desaturación, porque puede haber una crisis leve, pero tu paciente está saturando 95, o sea, su saturación normal y estar en crisis, que tenga sibilancias, alguna cosa, pues ahí no le dejas el oxígeno, ¿no? Pero si ya empieza a desaturar, tienes que poner oxígeno. Otro de los puntos también importantes sería cómo está el tórax, porque a veces dicen, no, no se le escuchan sibilancias, pues ni siquiera se le escucha nada, o sea, está cerrado completamente, pero está desaturando. O sea, mi paciente no tiene crisis, porque pues no se le ve que tenga dificultad, no tiene ruidos como sibilancias, no le escucho, doctor, no le escucho sibilancias. ¿Tiene estertores? No, nada más desatura. Aguas con ese paciente, porque ese paciente seguro está tan cerrado que ni siquiera ya tiene ruidos adventicios, ni sibilancias, ni ningún otro agregado. Entonces, si tú ves a un paciente con una crisis, con un cuadro infeccioso y está saturando 90, 89, 91, como que va y viene, ¿no? Está como muy inestable la saturación, puedes ponerle ahí el monitor y tomar la saturación corrida en 1 minuto, sacas tu promedio y si está en 90, o sea, o menos, ponerle el oxígeno. Sí, aquí también para las crisis recuerden comentar con los familiares cómo trató una crisis en casa, por ejemplo, ahí sí puedo tener, todos los pacientes deben tener su MDI, su inhalador para las crisis. El salbutamol no se usa a diario, el salbutamol es un medicamento que se utiliza solamente para las crisis.
no lo puedo estar utilizando por más allá de 8 días porque yo saturo los receptores y cuando quiera utilizarlo para una crisis, pues resulta que ya los receptores están saturados y ya no hay mejoría de los síntomas. Entonces, el salbutamol solamente es para las crisis. Y decirles a los papás, miren, en caso de crisis le va a poner de 2 a 4 disparos, pero bien pueden ser hasta 8, el tope, de salbutamol. Y se espera 20 minutos, le pone otro ciclo de salbutamol, lo mismo, ¿no? De 2 hasta 8 pueden ser, pero por lo regular les decimos de 2 a 4. Se espera otros 20 minutos y vuelve a repetir. O sea, en una hora con intervalos de 20 minutos, tú vas a dar salbutamol en 3 ocasiones. ¿Sí? Entonces, si después de esto el niño revierte la crisis, o sea, pensando que sea una crisis de instauración rápida, porque andaba en el bosque, ¿no? El caso que dijimos. Entonces ya no hay problema. Ya nada más vas a continuar el salbutamol en tu casa cada 6 horas, porque le ponen ahí cada 8, es muy común, pero la vida media del salbutamol son 6 horas, entonces dejas 2 descubierto a tu paciente. Entonces, cuando pongan esas recetas y pónganle 6, casi siempre les ponen cada 8. 2 disparos cada 8 horas. No, son cada 6 al menos por la vida media. Entonces, le puedes decir a la mamá, y si la crisis persiste, usted le va a seguir poniendo salbutamol. O sea, si a la hora no se le quitó con lo que le dio, se va a ir al hospital y en el carro, cada 20 minutos, usted le sigue poniendo salbutamol hasta que llegue al hospital. Y ya, ¿no? Acuérdense que esos medicamentos MDI se tienen que agitar. O sea, el proceso de la aplicación, por eso yo les decía que es importante comentar cómo se utilizan los MDI, porque el MDI tiene un excipiente y tiene el medicamento, ese frasquito de dosis medida que viene presurizado. Entonces, el medicamento, a los 2 segundos de que yo di la dosis, se empieza a separar el excipiente. El excipiente es como el carrito, ¿no? Que le dice al medicamento, súbete y yo te llevo. Entonces, a los 2 minutos después de haberlo agitado, 2 segundos, perdón, se empieza a separar el excipiente del medicamento y entonces, ya no se podría salir ese medicamento, no podría salir del MDI. Entonces, si yo doy los disparos así como vienen en las películas, seguidos, puede ser que ya no le esté dando medicamento. Entonces, lo que debo hacer es agitar el frasquito, ponerlo en la aerocámara y dar el disparo. Y volver a repetir la acción. ¿Sí? Volverlo a agitar, lo vuelvo a colocar y lo pongo. Para que pueda salir bien el medicamento. Entonces, si le van a poner 4 disparos, entre disparo y disparo siempre hay que agitar el inhalador. Incluso lo pueden dejar en la aerocámara ya colocado, nada más que sí agitarlo bien. Y pues las aerocámaras también tienen su cuidado, se tienen que lavar una vez a la semana con agua y jabón. Las personas es muy frecuente que los metan a hervir. Entonces, la aerocámara, por ejemplo, las de la marca Aerochamber, tienen una película antielectrostática por la parte de adentro. Esta película, si yo la hiervo, imagínense, se pierde y entonces el medicamento se va a empezar a pegar en la cámara. Y cuando yo le quiera dar medicamento a mi niño, pues no le va a llegar nada porque todo se quedó pegado en la aerocámara. Entonces es muy importante cuidarlas de golpes y todo. Ahí en la, ¿cómo se llama? En la etiquetita que traen dice que pueden durar hasta 1 año las aerocámaras, bien cuidaditas. Pero bueno, ya eso es como que otra situación. Les digo, si quieren saber de esas cosas, hablamos en una clase extra al final. Ya nada más me dicen de todos los inhaladores, los polvos y todo, cómo se ponen todos, por ejemplo, el Respimat, que es muy común para este tema también, porque sí tienen su chiste. Hasta tienen chiste, por ejemplo, la cantidad de aire que tú jalas o inhalas. Otra cosa importante es que los LAMA, ¿cómo se llama? Los inhaladores de los beta 2 de larga acción no se dan en los menores de 5 años.
y es también común que les estén dando a los menores de 5 años. Entonces, ojo con qué se les da a los pequeños. ¿Dudas, chicos? Doctora, Sí. y en dado caso de que, por ejemplo, se indique un medicamento que no es el adecuado, por ejemplo, como decía, en menores de 5 años, ¿cuáles son las posibles complicaciones que podrían tener, por ejemplo, en la edad adulta o en esa misma edad? Bueno, aquí pues dependerá del tipo de medicamento. Los inhaladores, los MDI, hablando de esteroides, no tienen efecto como los sistémicos. Esa es una pregunta muy común, porque dicen, es que voy a estar usando esteroide y me va a causar Cushing. Recuerden que los esteroides, los MDI, la dosis es tan pequeña y es de acción local. No tiene efecto sistémico como un esteroide vía oral. Entonces, ojo con esto. Por ejemplo, si les estamos dando esteroide a los niños porque estén en una crisis severa y se van a casa con esteroide, recuerden los días. Y si me paso de esos 5 días idealmente, o hasta 7, les digo máximo, pero idealmente son 5, así, con regla 5. Ya de ahí empezar a hacer la reducción. Y en cuanto a los MDI o a los inhaladores, no hay ningún problema por el tiempo. No es verdad. Lo que sí puede pasar es que causan mucha dermatitis por contacto. El área donde está el contacto, por ejemplo, con la mascarilla, se tiene que lavar al final y tenemos que lavar los dientes porque causan candidiasis oral. Pueden causar úlceras orales o sí, ya la instalación de un honguito, ¿no? Como cándida. Por eso es que hay que decirles a los pacientes que después de uso de inhaladores se tienen que lavar los dientes. O sea, cuando son esteroides, sí o sí se tienen que lavar los dientes. Y la cara, o sea, donde estuvo en contacto la mascarilla, la nariz, la cara. Eso. Los formoterol, cualquier otro medicamento que no sea para menor de 5 años, debe ser bajo, ¿cómo se llama? Prescripción médica y con vigilancia. Y ahí ya solamente, o sea, hemos llegado a dar formoterol en niños muy pegados ya a los 5, porque el mismo fabricante no, o sea, no hay estudios todavía que nos digan qué pasa con esos menores de 5 años. No están, pues, autorizados por esta edad, ¿no? Entonces sí es importante. Hay medicamentos que sí facilitan, pero pueden tener mucha respuesta, por ejemplo, pues como son estimulantes beta 2, a veces los niños están con taquicardias horribles, otros tienen ya como ansiedad por esos, por los efectos. Otro medicamento que es muy importante comentarles son ¿cómo se llama? Se me fue. Y te dije, ahorita les digo de y ya ven. Se me fue ahorita el nombre, pero está asociado con terrores nocturnos. Entonces sí debemos tener mucho cuidado también. Montelukast, ya me acordé. El Montelukast, por ejemplo, un efecto secundario feo son hasta alucinaciones, terrores nocturnos, cambios en el comportamiento del niño, agresividad, o sea, sí está muy, muy estudiado ya esto. Entonces, siempre que vean así como algún efecto, sobre todo cuando van a iniciar con estos medicamentos se dan en la noche, causa mucho reflujo también el Montelukast. Pero cuando tengan, por ejemplo, gastritis, reflujo, pues mejor ni se lo den. Pero si acaban de iniciar Montelukast, comenten los efectos adversos, porque ha habido hasta demandas por este medicamento, comentan los efectos y le dicen al paciente, sobre todo cuando hay niños, los papás se ponen bien locos, díganle, puede causar alteraciones en el sueño, pesadillas, agitación, díganles todo así, de alucinaciones incluso. Entonces, cualquier efecto secundario lo suspende y se comunica conmigo inmediatamente. Y pues sí, no sería candidato, no a todos les pasa, pero sí es muy común esta tasa. Entonces, lo demás, pues bueno, los inhaladores todos tienen efectos transitorios. Si le están dando un medicamento a un niño, por ejemplo, menor de 5, con formoterol, y está teniendo efectos adversos, pues suspenderlo y son efectos transitorios, más o menos duran entre 12 y 24 horas. Obviamente, incrementar la ingesta de líquidos y estar pendiente de cualquier otra alteración, sobre todo cardíaca. ¿Quedó la duda resuelta? Sí, Doc, muchas gracias. Ok.
Sí hemos visto también con el salbutamol que se ponen bien locos, así los adolescentes les da una taquicardia impresionante cuando se están nebulizando. Sí se ponen muy ansiosos, o sea, se quieren arrancar todo literal, o sea, sí está difícil en algunos niños, ¿eh? A ver, Cecilia. Sí, solo en crisis. Solo en crisis porque acuérdense, o sea, todo lo que sea sistémico, intramusculares, orales, lo que sea, o intravenosos, pero sistémicos, sí nos dan efectos adversos a largo plazo, entonces los dejamos para las crisis. Algo que nos gusta mucho utilizar es la metilprednisolona, intravenoso. Claro, ya en el hospital, ¿verdad? Pero, por ejemplo, si tú tienes a un niño con una crisis y está grande y vive cerca del hospital y la mamá es apta, porque todo eso hay que ver, ¿no? Si lo damos de alta o no, y no está desaturando, le puedes poner un intramuscular, continuarlo con vía oral y darle seguimiento, ¿no? Si vienes mañana y cita abierta a urgencias, no sé. Y ahí vas monitorizando. Claro que lo puedes usar en crisis. Y si no tienes, pues el que tengas, ¿no? Si no hay metil, pues el que tengas, Dexa, lo que tengas, porque a veces no hay nada. Sí. ¿Alguna otra duda, chicos? Todo quedó. Nada, todo bien. Muy bien. Bueno, chicos, pues entonces, ya de aquí no nos vemos hasta el día del examen. Nada más para que, pues para que tengan libre la siguiente semana. Y nada más, por favor, ya le pedí a su compañero Antonio que me recuerde, para pedirlo del aula y que yo le avise también a la contadora para que nos eche la mano para la aplicación del examen. Va a ser de opción. No puse ninguna imagen, solo describí algunas imágenes, por lo que a veces han tenido ahí de que se borran las imágenes, no sé. Entonces, bueno, esa es una. La otra queda para el día 29 a las 9 de la mañana. Ese mismo día doy calificaciones. Si alguien tiene alguna situación, por favor le dice a su compañero Antonio para que arreglemos, si hay algo que arreglar, ¿cómo se llama? Revisión de examen, lo que ustedes quieran, ese día, para subir calificaciones también. ¿Sale? Y ya están formados los equipos para que en cuanto puedan y se abra la página, también hagan sus evaluaciones. Gracias, doctora. Sale, pues. Entonces nosotros nos vemos, o bueno, sabré de ustedes el 29. De ahí nos vemos hasta el 3, el 3 de octubre, para que continuemos con los temas. No me acuerdo qué sigue, pero... A ver. ¿No se acuerdan qué sigue? Archivos. Asma y EPOC, siguen neoplasias. Neoplasias e insuficiencia respiratoria. ¿Sale? Esos son los siguientes temas. Nos vemos entonces hasta el 3 en clase. Bueno, cualquier cosa entonces el 29 me avisan, ¿eh? Y nada más, Antonio, por favor, acuérdame de lo de la semana que entra para hablarle al contador. Sí, doctora, no se Bueno, preocupe. muy bien. Pues muchas gracias, chicos. Que les vaya bien en sus exámenes. Gracias, doctora. Cuídense Gracias, mucho. doctora.